En esta mañana vamos a continuar con los temas que tienen que ver con la consumación del plan de Dios, los últimos tiempos. El reloj de Dios no se detiene. Los tiempos de Él no son nuestros tiempos, ni tampoco sus pensamientos nuestros pensamientos. Y los conceptos que tienen que ver con los últimos tiempos llaman la atención siempre al hombre de hoy y a los históricamente siempre estuvieron pensando, bueno, ¿qué sucederá el día de mañana? Para los que amamos al Señor y los que estudiamos su palabra, tenemos en cuenta que el Señor es fiel y el Señor nos ha prometido que vamos a estar con Él. Y que lo que podemos saber a través de las Sagradas Escrituras, de lo que tiene que ver con el fin de los tiempos, nos da esperanza de que nosotros estamos alineados con lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Hemos estado revisando el tiempo en el cual la iglesia es llevada. Hemos estado revisando también las bodas del Cordero. Hemos estado revisando partes de lo que es la tribulación, la gran tribulación. Hemos estado viendo algunos acontecimientos que se van dando después de que la iglesia esté en la presencia del Señor, y también nos toca ver el maravilloso milenio o el tiempo en el cual el Señor venga y establezca su reino. El Señor vino a los suyos y vino a lo suyo también a hacer lo suyo, y los suyos no le recibieron. El reino fue pospuesto. Él quería cumplir con las promesas establecidas. En Isaías capítulo 11, versículo 9, dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Las expectativas del Antiguo Testamento de diferentes libros tienen que ver con el reino terrenal del Mesías, la gloria de Israel y el rey que viene a reinar, lo prometido al pueblo de Israel. Sentado en el trono de David en Jerusalén, el Mesías reinando. El Mesías vino, se presentó, pero falta la segunda parte. Hay muchas promesas para el pueblo de Israel y muchas veces nos confundimos con esas promesas dadas a Abraham, a David y al pueblo de Israel, porque nosotros, como recibimos del Señor muchas cosas que el pueblo de Israel podría estar viviendo, pensamos de que esto ya fue cumplido. Hay muchas profecías que todavía faltan de cumplir. Y para eso es necesario el milenio. El milenio juega un papel muy importante en el concepto fundamental en el plan divino del Señor. Se van a cumplir muchas de las cosas que el Señor prometió a su pueblo. Recordemos que la iglesia, nosotros los gentiles, hemos sido añadidos y estamos siendo llevados por Él, y en el, como vimos en la otra exposición del domingo anterior, en las bodas, en las tres partes de la boda que tenía
la ceremonia judía, la ceremonia en Israel en esos tiempos, y que era desposado y que después era presentado, y cuando venía tenía la comida o el banquete, y comenzaba un tiempo muy especial con el Señor. Ahora el Señor va a venir. El propósito original de Dios desde la eternidad es manifestar su autoridad absoluta. Y el día del Señor va a venir. Se va a manifestar todo lo que tiene que ver con la teocracia de Dios. En este concepto de trabajar el tema del milenio, tenemos que poner atención en este concepto. La teocracia divina en este mundo. Y comprobando así también que el hombre puede vivir y disfrutar de un mundo totalmente distinto. Pero para esto tienen que cumplirse ciertas condiciones. Y esto va a ocurrir en el milenio. Así que, ¿cuál es la característica de este reino? No nos tenemos que confundir los conceptos del reino del milenio y lo que el Señor va a hacer con lo que es la iglesia. O sea, hay algunas cosas que a veces se nos filtran por ahí y entramos a pisar una cosa a la otra. Entendamos lo que son las promesas al pueblo de Israel y también entendamos cuáles son las que tienen que ver con nosotros, la iglesia. Y arrancando el concepto del reino milenial o el reino mesiánico, comenzamos pensando ya en diferentes profetas del Antiguo Testamento, tanto Isaías en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 11 de Isaías, capítulo 12, capítulo 25, capítulo 35, o sea, no tenemos que estar leyendo todo eso, pero si usted lo ubica, y tarea para la casa, entonces ya, tarea para la casa, hay que leerse todos esos capítulos. Recuérdense, ahí los que están tomando apunte o nota. Cuando nos vamos a los conceptos de escatología, es necesario que entendamos literal, que entendamos la palabra de Dios, palabra por palabra, ver cuáles son las figuras, pero también entender que el plan de Dios viene a través del Antiguo Testamento y se va a dar cumplimiento, y Apocalipsis lo está mostrando y no está fuera de lo que se le prometió al pueblo de Israel, lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ya llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis, nos encontramos con la mención del milenio, los 1000 años. Y ahí empiezan las diferentes posiciones y escuelas a tirar números distintos. Pero la idea de 1000 años, 1000 son 1000 y 1000 años son años. Entonces son 1000 años. O sea, no lo subamos a la potencia, no lo elevemos a un tiempo perfecto, aunque va a haber la perfección del gobierno de Dios, pero no lo mezclemos con esos conceptos, porque tendríamos que entrar a legalizar un montón de cosas y entraríamos en problemas. Zacarías, Joel, Amós, Abdías, Ezequiel, no el hermano Ezequiel que dirige, sino Ezequiel el profeta. O sea, estamos hablando de todo lo que son las profecías del Antiguo Testamento. Están hablando de este tiempo ideal, este tiempo especial y fundamental en el plan de Dios, y con las promesas que Dios hizo a su pueblo. Hacen referencia a una época hermosísima, un tiempo muy especial que se va a plantear en este planeta Tierra. Estamos hablando de cosas tangibles, un reino tangible, literal, donde se va a sentar el Mesías, se va a gobernar con personas, se va a gobernar a los que todavía vivan, que van a tener cuerpos mortales, y haciendo
toquecito por ahí, también van a estar bajo el concepto pecaminoso. Tendrán que elegir, pero va a haber un régimen de vara de hierro, porque Jesús va a venir, como dice, con trompeta de Dios. Él va a venir y va a descender y va a gobernar, y las naciones estarán bajo de él. Ahora, este reino será el cumplimiento de pactos fundamentales para el pueblo de Dios, para Israel específicamente. O sea, pactos que Dios hizo con Israel. Porque el israelita te va a decir, bueno, pero vino el Mesías, pero no lo vimos reinando. Lo vimos en una cruz. Y dice, bueno, reino espiritual. No, bueno, Él estableció, mostró, y nosotros vivimos bajo esos preceptos del reino, o esos conceptos del reino en nuestro corazón, pero no somos Israel, para los israelitas. Entonces, vamos a ver como referencia, los judíos heredarán la tierra. Hay una promesa de los judíos. ¿Se acuerdan a quién se le hizo? O sea, les hablo a los que tienen años en la iglesia acá. A los que recién llegan, bueno, vamos a ponernos pilas y vamos a seguir en el seminario que se abrió para seguir aprendiendo. El pacto de la tierra fue para Abraham, el pacto abrámico. Ese pacto prometía tierras literal, una tierra. Esa tierra tenía que ver con ese pacto. Hay un pacto que se llama el pacto davídico, que es un pacto que se hizo con David. ¿Qué significa? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué se le prometió a David? Un reino. Se le prometió un reino y se le prometió que iba a reinar, que se iba a sentar en el trono y que su reino, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un reino prometido. Entonces, el Señor entró o sea, con mantos y palmas, pero al fin y al cabo no se cumplió en totalidad el concepto del reino que debía darse. Hay una obra de regeneración que tiene que ocurrir con el pueblo de Dios, Israel, que tiene que ver con un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón tiene que ser con un corazón de carne. Yo transformaré su corazón de piedra en corazón de carne. No es una promesa para nosotros, pero sí nosotros tenemos un corazón diferente. Por eso muchas veces nosotros entramos a pensar que, bueno, esto ya es para nosotros. No, tiene que haber una regeneración, vida espiritual distinta, una obra del Espíritu Santo en el pueblo de Israel, el nuevo pacto de Israel. O sea, ese nuevo pacto es cumplido en este tiempo. Por eso es importante que el Señor venga y reine. O sea, el hombre, Jesucristo hombre, reinando junto con los santos hombres de Dios, serán jueces, y nosotros también ahí venimos y vamos a hacer, ¿qué papel vamos a jugar? También vamos a estar siendo gobernantes y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver estas tres partes rápidamente, intentar. Y vamos a ir a Jeremías 31-33, un versículo que a mí me gusta mucho del Antiguo Testamento, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, la idea es un cambio fundamental para el pueblo de Israel. O sea, un cambio de corazón. O sea, después de aquellos días, Él establecerá un reino. Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, Joel
capítulo 2, versículo 29, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Zacarías habla en el capítulo 12. Zacarías, estoy mandando todos los lugares de, bueno, no todos, pero todos estos son del Antiguo Testamento. Recuerden, Jeremías, Zacarías, Joel. Y derramaré, Joel capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y por último, o sea, Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 30. Todo del Antiguo Testamento, por si no sabe, Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Profeta Ezequiel 36, versículo 24 al 30. Y yo os tomaré de las naciones y recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y daré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y a vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por vuestro Dios. Versículo 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. Este pueblo, gentes regenerados, ya comenzarán el reino mesiánico. O sea, con Jesucristo viniendo a reinar en un tiempo muy especial, en el cual realmente los cuerpos naturales que ellos tengan, cuerpos que, reitero, con naturaleza pecaminosa, tendrán que rendir cuentas al Señor y estar ahí presente. Ahora, la misma persona del Señor Jesucristo vendrá a establecer su reino. Ahora, ¿qué característica va a tener este reino? Y ahí viene el concepto de las descripciones del reino, en el cual muchas veces decimos, bueno, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, disfrutamos de estas cosas. Pero recordemos, hay promesas específicas para el pueblo de Dios. Y ya vamos a ver dónde va a venir nuestra parte cuando hablamos del futuro reino milenial. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. El soberano de los reyes de la tierra. Él va a mostrar soberanía, señorío, ¿sobre quién? Sobre los reyes de la tierra. Y va a establecer su reino sobre los reyes de la tierra. Ahora, las promesas cumplidas de un reino literal para David serán cumplidas en el milenio, en esos 1000 años. Suficiente para comprobar lo que tiene que comprobarse. Suficiente para demostrar lo que se tiene que demostrar. Suficiente tiempo para que vean en los últimos tiempos cómo es el corazón del hombre. Ahora, estos tiempos se van a ir dando con Jesucristo soberano
al frente de los reyes de la tierra. Y allí estarán sus siervos. Pero hay un reino literal. O sea, no es un reino espiritual en lo cual no hay posibilidad o que lleguemos a ese momento del reino milenial con una mejoría de la iglesia vez tras vez tras vez hasta que de pronto todos se conviertan al Señor y todos voluntariamente se pongan a los pies del Señor. No va a haber ese tipo de cosas, se complican. Si vos ves las profecías, realmente llegaremos a ese momento con muchos rebeldes. Muchos reconocerán al Señor, pero la rebeldía del hombre estará ahí. Y va a haber rebeldía en el corazón. A pesar de un mundo ideal, lugar en el cual reina el Señor, el cual va a haber elementos que nosotros nos gustaría en estos momentos que esto fuera así, pero no lo es. En el Salmo capítulo 2, versículos 6 al 11, que se dio lectura al inicio del... Vamos a volver a repetir, Salmos capítulo 2, versículos 6 al 11. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por la herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Realmente, esto es lo que el Señor viene a hacer. Esto es lo que el Señor viene a establecer. La característica del reino que el Señor va a establecer se va dando de muchas maneras. Hay como por lo menos, podríamos usar 10, pero vamos a mencionar algunas. Primero, el concepto de paz. Va a haber paz, no va a haber guerra. Pero, o sea, para esto tiene que ver, hay que sacar un montón de otras cosas. Dios tiene que intervenir fuertemente para que el hombre no entre a pleitear con el otro. Y en Isaías capítulo 2, versículos 3, 4 y 5, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios y de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, versículo 4. Isaías capítulo 2, versículo 4. Y jugará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas. ¿Para qué sirven las rejas? Para ser arado. Y sus lanzas en hoces, para cosechar. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto todavía no ha acontecido. Esto todavía falta de cumplirse. ¿Cuándo será esto? En el tiempo en el cual el Señor venga a reinar. Y el concepto de paz estará establecido. Entonces, el Señor tiene que venir y establecer ese reino con esas normativas. Las normativas que ya han estado establecidas en el Antiguo Testamento, nosotros las entendemos a través de los conceptos que el Señor fue enseñando. Ahora, no solamente paz, habrá plenitud de gozo. Isaías 9:3, estamos todos ahí en Isaías, vamos a ir todo un montón de Isaías. 9, capítulo 3 y 4. Multiplicaré la gente y anunciaré la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Cómo me gustaría que leyeran un poco ustedes, pero no va a salir
por las grabaciones. Así que, porque tú quebrantarás su pesado yugo y la vara de su nombre y el cetro de su opresor como en el día de Madián. O sea, la alegría, el gozo, la plenitud de gozo. Va a haber plenitud de gozo, va a haber alegría. Y el concepto que se mencionaba de alegría tiene que ver con esa libertad que solo Dios puede dar. El hombre quiere tener libertad, pero es esclavo de su pecado. El hombre quiere ser libre, quiere tener paz, pero hay guerra en su corazón. O sea, el hombre busca la paz y encuentra guerra. El hombre busca alegría y encuentra llanto, dolor y pesadumbre. Solo Dios puede hacer esto. Nosotros disfrutamos la presencia de Dios en nuestros corazones. Pero en aquel día el Señor va a venir a reinar y va a establecer esto en este planeta, con los que estén vivos, y ya vamos a ver lo que vamos a aparecer por ahí. Pero ese es más adelante. Voy a mencionar algunos más rápidamente. Va a haber santidad en el Isaías capítulo 4, versículo 3. Serán llamados santos. No le voy a leer. Habrá justicia, Isaías capítulo 9, versículo 7. Y dice que en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, hablando del reino de David. Entonces, va a haber justicia. Va a establecer justicia. Va a haber un trono de justicia. Habrá pleno conocimiento de Dios. Este me gusta. Esto vamos a leerlo. O sea, Isaías capítulo 11. Lo estoy haciendo correr. ¿Ya? Bueno, hoy tenemos maratón de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El pleno conocimiento de Dios, conocer plenamente a Dios, conocerle profundamente a Dios. Y esto se va a estar viviendo en esta etapa de tiempo del milenio. Así que cuando nos vemos introducidos al fin de los tiempos, va a haber un tiempo en el cual va a venir Dios y va a establecer su trono, su reino. No habrá más animales feroces. O sea, esto sería lindo porque la gatita que tenemos en la casa sigue siendo un felino y de vez en cuando te muerde. ¿Y qué te pasó, gata? O sea, es gato, ¿qué le vamos a hacer? Enseguida mete la uña y no entiende que hace daño. Felino es felino, el león es león. O sea, los animales, la víbora es la víbora. Y en el milenio, y ahí es donde estos tienen que cumplirse, porque el día de hoy las cosas son así. Si Isaías capítulo 11, léete, ya te di bastante de ver. O sea, léanse todo Isaías. Capítulo 11, versículos 6 al 9, nos está hablando de ahí que morará el lobo con el cordero, la vaca con la osa, o sea, los niños de pecho jugarán con las serpientes, o sea, sí, con el león. Y ese dibujito yo me acuerdo de haberlo visto en la escuela dominical que me lo mostraron, parecía raro. Y algunas sectas usan esto, dicen, mirá, esto es la cosa y todo lo demás. Pero entendámoslo, dónde está puesto, cómo está puesto. Y qué es lo que estas características que van a suceder tienen que darse. Y estas profecías tienen que cumplirse ante el mundo, dando realmente entender que no hará más daño los animales, no harán, y esto va a ocurrir, ¿cuándo? En este reino especial. Así que vamos a dejar esas características porque no nos va a dar el tiempo, pero
el Señor ya vimos que va a cumplir los pactos. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. Lo que Él dijo que se va a hacer, se va a hacer. Ahora, con el concepto de la maldición que pesa sobre la creación, ya no va a haber más. Va a ser levantado sobre todo lo que está sucediendo. Va a haber algo totalmente diferente. Hay algunos versículos muy lindos, o sea, porque va a haber un río que va a brotar, y etcétera, etcétera. Va a haber, o sea, si usted ve todas las descripciones y ves, me encantaría vivir ahí de esa manera ahora, pero no lo podemos vivir así. Pero sí va a ocurrir. Ahora, nosotros ya partimos. O sea como sea, si te has muerto, y si viene ahora, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con Él en la gloria. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Claro, ya estamos volviendo de la boda, vamos a disfrutar y vamos a venir con Él. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia va a reinar con el Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y ahí, porque caemos, no solamente quería mencionar lo de Apocalipsis, porque una de las cosas que tenemos que entender que la Biblia está relacionada en todo sentido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no hay una contradicción entre una cosa y la otra. Entonces dice, no, solamente en el Apocalipsis lo tomás de ahí y lo demás, ¿cómo lo enganchas con esto? Bueno, tiene que ver, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios su Padre, el sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Estoy yendo. Me fui al 5, voy al 2, ahora al 1, 2. Bueno. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. ¿Y a quién nos está diciendo acá? Les daré autoridad sobre las naciones. Bueno, entonces hay una promesa para nosotros. ¿Qué tipo de autoridad para las naciones? Este mundo venidero no estará sujeto a los ángeles. Este milenio, este tiempo no va a estar sujeto a los ángeles. Ahora las potestades celestiales están operando. Satanás y sus ángeles están operando en los lugares celestes. O sea, no se los ve. No sabe cuántos demonios hay por acá dando vueltas. O sea, no se lo ve. Y cuántos ángeles buenos tampoco los ve. Son seres espirituales. Ahora, la cuestión es lo siguiente. Bueno, las manifestaciones, cómo influencian en este mundo, sí. O sea, ¿podemos ver las consecuencias de cómo estamos? Sí. Ahora, sabemos que el Señor va a venir y va a establecer su reino. Y a los ángeles no se le va a estar dando oportunidad. Hay algo que ocurre, y así, ahora sí quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Podríamos leer desde el 1 en adelante, pero dejemos al ángel, vamos directamente al 2, 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, no te lo puede, o sea, dragón, serpiente antigua, y dice que es el diablo, así que es el diablo. No queda otra. Y Satanás, o sea, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido los 1000 años, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. No nos queda tiempo más, hay un montón, me pasé horas leyendo y viendo y digo, ¿y ahora por dónde nos vamos? Si solo tengo pocos minutos para decir.
Pero Satanás y sus ángeles van a ser sacados del ámbito en el cual se mueven. O sea, los ángeles no estarán siendo parte aquí. No van a estar engañando. Hoy el trabajo es el engañador, el acusador de los hermanos. Acusar, mentir, engañar, destruir. O sea, Satanás hace esa obra. Viene a matar, hurtar y destruir. Por eso Jesús vino a destruir las obras del engañador. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él viene a que siga su camino. Ahora, Satanás siempre va a hacer esto y va a ser desatado. Y las naciones van a volver a ser engañadas porque los que pasaron todo este tiempo, va a haber nuevos nacimientos de los que estaban en la tierra. ¿Y Satanás qué va a volver a hacer? Va a tocar el corazón. Y ahí vamos a ver que el corazón del hombre se inclina hacia lo malo. Pero ya no más. Ya se vienen los últimos tiempos. Ya el Señor va a juzgar y después va a ser arrojado al lago de fuego. Y allí terminará Satanás, sus ángeles y todos los que lo sigan. Pero quiero mencionar esto porque no van a ser sujetas las cosas a los ángeles ni a Satanás como, o sea, en este tiempo está trabajando, sino que nosotros estaremos presentes con cuerpos glorificados. No será los que están en la tierra. Por eso lo terrenal y el reino establecido terrenal no lo trabajaremos de esa manera, no estaremos de esa manera nosotros, sino con cuerpos glorificados. Porque venimos de la presencia del Señor, de las bodas del Cordero, venimos, o sea, estamos y hay otras cosas más como la Gran Jerusalén y toda la Jerusalén celestial, etcétera, etcétera, etcétera. Y Satanás es removido de la escena, es removido de la esfera de la potestad del aire. Hoy es el príncipe de la potestad del aire. En ese tiempo ya no va a operar más. Y a partir de ahí vemos que Satanás es atado y arrojado fuera de la operación de este mundo, en este tiempo. Apocalipsis capítulo 12, léelo desde el 7 hasta el versículo 10, llévatelo de deber para la casa. Así que la iglesia reinará, estará bajo, seremos reyes y sacerdotes, no en el sentido en que lo sería natural, sino en el sentido de que tenemos cuerpo glorificado, es otra cosa. Estudia un poquito más con respecto a eso, pero ya vendremos con Él, seremos jueces, estaremos allí sirviendo al Señor de una manera distinta, o sea, ya no va a haber más afectación de ningún tipo de otra cosa, pues nosotros ya venimos con cuerpo glorificado. La cosa que Satanás sabe esto. Satanás sabe que su iglesia va a cumplir un papel que él está llevando a cabo ahora y que nosotros lo vamos a poder disfrutar de la mano de Dios. Vamos a poder disfrutar de una cosa totalmente diferente. Y por eso odia tanto a la iglesia. Por eso odia tanto a aquel que es amado, al Hijo de Dios. O sea, Satanás no puede tocarte porque ya estás en la mano del Señor. Pero sí te odia. Y va a hacer todo lo posible para que tú no disfrutes de la presencia de Dios. Tanto acá que lo estamos viviendo ahora, como decir, mira, cuanto menos, mejor. Y seguiremos engañando para que no procedan al arrepentimiento. Porque Dios es paciente y está esperando. Pero se van a cumplir. En el futuro maravilloso va a haber un tiempo que se llama milenio, 1000 años, en el cual
tiene una importancia tremenda para el cumplimiento de las promesas de Dios, para todas aquellas promesas dadas al pueblo de Israel, para que se den lo que es el mundo ideal para vivir, donde no va a haber animales que hagan nada, justicia, no va a haber guerra, va a haber paz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo tenga un conocimiento pleno de Dios. Van a conocer plenamente a Dios, pero va a haber corazones que, nacidos ahí con todo bien, o sea, en el Edén, el nuevo Edén sería una cosa así, su corazón también esté lejos de Dios. Y cuando Satanás regrese, se ha vuelto a soltar, nuevamente va a ser engañado. Ahora, esto nos muestra el corazón del hombre. Hoy en día tenemos la oportunidad de que podamos vivir un corazón cerca del Señor, un corazón en el cual obedezcamos a Dios, sus leyes, obedezcamos al Señor porque le amamos y podamos cumplir las leyes del Señor en nuestra vida de tal manera que podamos decir, el día que el Señor venga, Señor, ven pronto, quiero ir contigo, quiero disfrutar de tu presencia, comenzar acá a vivir de tal manera de que el Señor nos encuentre gozándonos de su presencia, porque solo en Él podemos tener paz, podemos tener la justicia que solo viene de parte de Él, la alegría, el gozo que solo se la encuentra con Él, con su presencia. Nosotros estamos disfrutando como creyentes de muchas cosas que el pueblo de Israel se ha perdido por no recibir a Cristo en sus corazones. Pero el pueblo de Israel en un momento va a tener una transformación. O sea, el Espíritu de Dios va a transformar ese pueblo. Y va a haber un lugar, va a haber un reino. Nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios ahora. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Si no lo estás disfrutando, te invito a que alinees tu vida con aquel que puede dar gozo sobre todas las cosas. En aquel que puede dar vida, puede dar salud, puede dar victoria, puede dar justicia, puede dar armonía en tu hogar. Ya las guerras y los pleitos que hay en nuestros corazones se alejan cuando Dios interviene. Pero recuerda, los tiempos se van a cumplir. El Señor viene pronto. Nosotros iremos a su presencia, a dar nuestras coronas ante sus pies. Pero aquel que está de espalda al Señor, le espera juicio. Le espera rendir cuenta por lo que ha hecho con su vida ante el Señor en el gran juicio del trono blanco, que en los tiempos se va a dar, grandes y pequeños estarán delante de Él y darán cuenta. Nadie tiene excusa ante el Señor. Y es importante que miremos las Escrituras y veamos el futuro de la manera en que Dios lo ha planeado y Dios lo que promete cumple. Dios es un Dios de amor y es justo también. Oramos.